Este es un libro de Asa Alonso Allen, más conocido como A. Allen. Fue un evangelista pentecostal estadounidense conocido por su ministerio de liberación y curación por la fe. Capítulo 10. Palabras vacías y tonterías. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Nada revela más rápido y completamente la falta de verdadera espiritualidad que las tonterías, las bromas y palabras ociosas. No hay nada que pueda etiquetar más seguramente al cristiano superficial como alguien que no se preocupa por los demás ni tiene ninguna carga por los perdidos y los que sufren, que su flujo perpetuo de conversaciones tontas y bromas sin sentido. Aunque esto parece ser un asunto menor a los ojos de muchos, pocas enfermedades espirituales son más devastadoras o contagiosas. Dios clasifica las necesidades junto con algunas compañeras muy poco atractivas, pero a la fornicación y toda inmundicia o avaricia no se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni inmundicias, ni necedades, ni divagaciones que no convienen, sino más bien dar gracias. Jesús mismo declaró: malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, mal de ojo, blasfemia, soberbia, necedad. Todas estas cosas malas salen de dentro y contaminan al hombre. La necedad entonces contaminará al hombre al igual que la fornicación. Muchos nunca matarían ni robarían, sino que incluso subirían al púlpito y públicamente y sin vergüenza revelarían a través de sus palabras que están contaminados por dentro. Nunca he encontrado todavía un hombre a quien el Señor esté usando poderosamente para liberar a los enfermos y a los pecadores cuya boca esté llena de necedad. Pueden entretener a la gente y provocar algunas carcajadas en respuesta a sus bromas y tonterías. Aún así, cuando se trata de realmente poder traer liberación o ayudar y bendecir, cuando surge una necesidad real, no tienen los bienes. Incluso pueden tratar de posponer la habitual ligereza por un tiempo y predicar o enseñar sobre cosas profundas. Aún así, para quienes los escuchan, no hay ningún tono de sinceridad, ninguna persuasión real de que hablan como oráculos de Dios. Son como metal que resuena o címbalo que retiñe. No quiero inferir que el pueblo de Dios deba siempre andar con cara larga y sin alegría. El pueblo de Dios es el más feliz del mundo. Dios ha ordenado: regocíjense para siempre. Se espera que el pueblo de Dios esté tan feliz que grite, cante, aplauda, baile, ría e incluso salte de alegría. Algunas escrituras muestran estas cosas. Haced ruido de alegría al Señor. Países todos, servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con cánticos. Aplaudan pueblos todos, griten a Dios con voz de triunfo. Salmos 47:1. Alaben su nombre con danza. Cántale alabanzas con pandero y arpa. Salmo 149:3. David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cánticos. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, de lo cual nos alegramos. Salmo 126. Regocíjate en aquel día y salta de gozo. Lucas 6. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. El cristiano que no tiene gozo es débil. Un hombre representante de la fe que afirma y probablemente pronto será completamente descarriado y buscará su gozo en otra parte. Este gozo que fortalece es el regocijo en el Señor. No es regocijarnos en el poder de nuestra propia fuerza o nuestro propio ingenio, pero ahora se regocijan en su jactancia. Todo ese regocijo es malo. Muchos de los que son culpables del pecado de hablar neciamente, en exceso y sin provecho, primero se sentirán tentados a tildarme de fanático y se levantarán en defensa de su pecado favorito. Declaran que es un error tomarse las cosas demasiado en serio. Para esto no pueden encontrar defensa bíblica. El rescate de los perdidos y la liberación de los que sufren en un asunto serio que requiere de todo el corazón y la mente de quien está consagrado a la tarea. Muchos se han reservado el derecho de hablar tanto como sea posible y de la forma que elijan. Prefieren sus chistes, bromas tontas y tonterías que tener el poder de Dios en sus vidas. Dios tendrá que seguir sin ti si este es tu caso. Dios ha elegido obrar a través de la palabra hablada de representantes en todo el mundo. Cuando Jesús estuvo aquí, dijo a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuáles son tus palabras?
Santiago compara el habla de nuestra boca con el agua de una fuente. Insiste en que una fuente debe de dar el mismo tipo de agua todo el tiempo, no agua dulce parte del tiempo y agua amarga parte del tiempo. Luego agrega, ¿quién es entre vosotros un hombre sabio y dotado de conocimiento? Que muestre sus obras con mansedumbre de sabiduría, fruto de una buena conversación. Ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca, sino la que es buena para edificar. Las palabras que no son buenas para edificar son palabras ociosas, vanas, vacías o inútiles. Son palabras desperdiciadas. Dios ha dado a la palabra del creyente autoridad y poder, lo que lo hace precioso esto. Las cosas preciosas no se deben desperdiciar. Jesús dijo, cualquiera, es decir, tú o yo, que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice sucederá, tendrá todo lo que diga. Nos da el poder de hablar con autoridad, incluso hasta el punto de controlar cosas inanimadas. Este es el mismo poder que Jesús usó cuando habló al viento y al mar, y la tormenta pasó. Es el mismo poder que usó Moisés cuando le habló a la roca en el desierto y brotó agua. Josué usó el mismo poder cuando ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. Jesús demostró el uso de este poder cuando habló a la higuera y le dijo, nadie comerá jamás de tu fruto. Le dijo al árbol que muriera y murió. En esta ocasión delegó expresamente este mismo poder y autoridad en todo aquel que crea. Es a los hombres y mujeres cuyas palabras pueden tener tal poder, cuyas palabras habladas pueden traer liberación de toda opresión de Satanás, salvación para el alma y sanidad para el cuerpo, a quienes Jesús advirtió que las palabras ociosas y desperdiciadas debían ser llevadas a juicio, palabras que deberían haber traído vida y salvación, palabras que deberían haber sido alimento para las almas hambrientas, pero palabras que no eran más que cáscaras sin valor. En medio de un mundo de almas moribundas y hambrientas y de humanidad sufriente, reteniendo la única fuente de vida y liberación y ofreciendo piedras por pan, enviando de la fuente que deberían dar el agua pura de la vida, un chorro de saliva y necedad, que es, si no venenosa, completamente poco atractiva e inútil. ¿Qué le dirás al juez ese día cuando nuestras obras y palabras sean juzgadas según la norma de la palabra de Dios en la que se nos exhorta? Si alguno habla, hable como los oráculos, declaración o discurso de Dios. Aquellos que insisten en cometer su necedad a cualquier precio se parecen tanto al grupo de jóvenes vistas en una visión de un santo consagrado de Dios, que estaban demasiado ocupados haciendo cadenas de margaritas para advertir a la gente que pasaba apresuradamente que sus escalones conducían a un terrible precipicio, donde rápidamente caerían y morirían estrellados contra las rocas de abajo. Esto está lejos del Espíritu de Cristo, que tuvo compasión de las multitudes. No pretendo inferir que no hay lugar para el humor en la conversación del cristiano o incluso en la predicación de la palabra. Nuestro discurso o predicación a menudo puede ser humorístico pero santificado. A menudo un poco de humor, especialmente cuando se usa para ilustrar un poco. Puede ser muy provechoso para despertar la atención y el interés de los oyentes y transmitir el mensaje del Evangelio, de modo que las almas se despierten y se vuelvan a Dios. Utilizado así, no es inútil ni rentable. La razón por la que tantos cristianos hablan tantas palabras ociosas es porque dicen tantas palabras, hablan tanto que no tienen tiempo para pensar ni para escuchar la voz de Dios. Las palabras tontas surgen muy fácilmente. Ni siquiera tenemos que pensar en ellas. Podemos escuchar cualquier conversación en cualquier lugar y salir con una gran cantidad de ellas, lo que la repetición puede producir. El espíritu de la época es un espíritu de ligereza cada vez mayor, lo que dificulta el pensamiento serio tanto para los pecadores como para los santos. El dicho tan repetido lo ejemplifica. No te tomes la vida demasiado en serio. Después de todo, nunca saldrás vivo de ella. En una época así se necesita verdadero esfuerzo y consagración para estudiar, para estar en silencio y esperar delante de Dios el tiempo suficiente para tener palabras para hablar, que son las palabras de Dios y pueden tener poder, pero el sabio lo hará. El que tiene conocimiento ahorra sus palabras, pero la boca de los necios se alimenta de la necedad. En la multitud de palabras no falta pecado. Por la multitud de palabras se conoce la voz del necio.
La santidad es necesaria para el poder, como se muestra en capítulos anteriores de este libro, y la santidad no es completa hasta que también ha tomado posesión de la lengua. Mas, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda manera de vivir. Les insto, hermanos y hermanas míos, a que consideren este asunto cuidadosamente para traer liberación a los perdidos y afligidos. Nunca lo encuentres a menos que estés preparado para llevárselo a través de la oración. Conságrate a Dios de nuevo, preséntale tu cuerpo, un sacrificio vivo, y no olvides ni descuides incluir tu lengua, tus labios y tu voz. Que vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Guarda lo que te ha sido encomendado, el poder de hablar en lugar de Dios y traer liberación, evitando las palabras profanas, no santas, y vanas, o sea, vacías y sin valor. Oro para que todos los que lean este libro pongan todo sobre el altar y lleguen a un lugar donde puedan llevar una carga por los perdidos y los que sufren, que desechen todas aquellas cosas que obstaculizan el poder de Dios en sus vidas. Dios puede seguir sin ti, pero si continúas con Dios, debes seguir su camino. Deja la tontería a un lado ahora. Sal del remolino y entra en la corriente del poder de Dios. Las promesas son para ti si solo las crees. Cumples las condiciones de Dios y pagas el precio.